Saludos, amados hermanos, que la paz sea con ustedes. En esta ocasión le traigo un tema basado en dos preguntas. En breve le pongo la pantalla. La primera pregunta es, ¿en qué debe de enorgullecerse el hombre? Como siempre leemos la palabra bajo la dirección de nuestro maestro Yahushua. Amén. Dice, así ha dicho Yahweh. No se enorgullezca el sabio de su sabiduría, ni se enorgullezca el valiente de su valentía, ni se enorgullezca el rico en sus riquezas. Solamente en esto debe uno enorgullecerse, en ferviente devoción a mí. Perdón. Porque yo, Yahweh, actúo con bondad, justicia y equidad. En el mundo, porque en estas cosas me deleito, declara Yahweh. Aquí vemos una palabra que no todo el mundo entiende, que es la palabra, cuando Yahweh dice en el versículo 24, solamente en esto debe uno enorgullecerse, en ferviente devoción a mí. La palabra devoción, ¿qué significa? Veneración, inclinación, amor y fidelidad especiales hacia alguien o algo. Eso es lo que significa la palabra devoción. Entonces, aquí vemos como Yahweh nos dice a nosotros que no nos enorgullezcamos, que no sintamos orgullo por nuestra sabiduría o por nuestra riqueza o por nuestra valentía, que no sintamos orgullo por nada material o físico o algún conocimiento mental o algún conocimiento o algún título en otra palabra, que no sintamos orgullo por nada de esas cosas, que sintamos orgullo solamente por la ferviente devoción a Él, porque seamos fieles a Él, porque lo amemos a Él, porque nos inclinemos a Él, porque lo veneremos solamente a Él, porque lo veneramos solamente a Él, le rendimos culto solamente a Él. Por eso es que debemos sentirnos orgullosos. ¿Por qué, amados hermanos? Por la sencilla razón de que lo que es el conocimiento, lo que es lo físico, lo material, como las cualidades humanas, todo eso pasa, todo eso hoy está y mañana no. Lo único que perdurará para siempre es nuestra lealtad hacia Yahweh. Lo único que tiene un verdadero valor es nuestra lealtad hacia Yahweh. Todas las demás cosas son vanidades, como es el conocimiento, la riqueza, la valentía. Todas esas cosas hoy están, pero mañana pasan. Entonces, amados hermanos, aprendamos esta lección. No pongamos, como no nos sintamos orgullo por cosas vanas que tienen un fin. Sintamos sintámonos orgullosos por nuestra actitud, por nuestro respeto hacia nuestro Padre soberano, Yahweh, por nuestra lealtad, Yahweh, que esa lealtad y ese respeto son lo que nos van a dar a nosotros vida eterna, amados hermanos. Por eso, y eso durará para siempre, amados hermanos. La riqueza no, la riqueza, como dijimos, se acaba. Hoy tenemos dinero, mañana no. Lo físico y todo eso, lo material, todo eso tiene un fin. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál es la verdadera grandeza del hombre? La grandeza del hombre se explica en dos conceptos.
la explica el Mesías en dos conceptos. Yo elegí dos conceptos de los cuales explica el Mesías. La primera es que tiene que ver con lo primero que hablamos antes, la lealtad a Yahweh. Leemos de la versión bíblica Nueva Biblia Viva, así se llama, de la cual estoy citando. Dice, en Mateo 5, capítulo 17 al 19, dice, no vayan a creer que vine a anular la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Al contrario, vine a darle su verdadero significado. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni la parte más pequeña e insignificante de la ley se pasará por alto hasta que ésta se cumpla totalmente. Por eso, el que desobedezca el más pequeño mandamiento y así les enseñe a los demás, se convertirá en la persona más pequeña del reino de los cielos. Pero quien obedezca y enseñe los mandamientos de Dios, o de Yahweh, será grande en el reino de los cielos. Amén. Aquí vemos el primer concepto de la grandeza del hombre. La grandeza del hombre, muchos hombres, vamos a terminar para luego entonces comentar algo. El segundo concepto lo encontramos en Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 35. Dice, luego llegaron a Cafarnaúm y cuando estuvo en la casa les preguntó, ¿qué discutían entre ustedes por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque lo que habían discutido entre ellos por el camino era sobre quién era el más importante. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, o sea, el más grande, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Amén. Aquí vemos como en los dos conceptos que tenemos de la grandeza del hombre, el primero está ligado a la obediencia a los mandamientos de Yahweh. Usted es grande cuando obedece a Yahweh, cuando obedece sus mandamientos y así lo enseña a los demás. ¿Por qué? Porque dice el Mesías que en el versículo 19 de Mateo 5 dice, por eso el que desobedezca el más pequeño de estos mandamientos y así le enseña a los demás, se convertirá en la persona más pequeña del reino de los cielos. Entonces, si usted desobedece los mandamientos de Yahweh, aunque usted sea creyente, usted será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero si usted obedece los mandamientos de Yahweh y así lo enseña a los demás, será el más grande en el reino de los cielos. Entre los más grandes del reino de los cielos. Entonces, el primer concepto es la obediencia a los mandamientos de Yahweh. Como vimos también anteriormente, que el orgullo del hombre debe ser la devoción a Yahweh, la ferviente devoción a Yahweh, que va ligada a la obediencia de los mandamientos de Yahweh. Entonces, el segundo concepto de la grandeza del hombre es servir a los demás, hacerse el más pequeño de los demás y servir a todos. Entonces, aquí vemos que la grandeza del hombre está basada en esos dos conceptos, la obediencia a los mandamientos de Yahweh y el servicio a los demás. ¿Qué pasa con esto, amados hermanos? Que hoy en día a nosotros se nos ha enseñado lo contrario. A nosotros se nos enseña que el hombre es grande cuando tiene varios títulos universitarios,
o tiene riqueza, o tiene mucho poder, o tiene como todo lo que el mundo ofrece. Eso se nos enseña de que el hombre es grande, pero no, amados hermanos, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque en este mundo todos buscamos el ser servido, todos buscamos el ser alabado, y por eso estamos mal. ¿Por qué? Porque en vez de buscar que nos sirvan, tenemos nosotros buscar a quién servirle. Cuando busquemos a quién servirle, a quién ayudar, entonces ahí seremos grandes, enseña nuestro maestro Yahushua. Cuando obedezcamos a Yahweh, ahí seremos grandes. No nos creamos ese dicho que dice en el mundo que si nada tiene, nada eres. No, amados hermanos, nosotros somos valiosos para Yahweh. Tengamos o no tengamos bienes materiales, somos valiosos para Yahweh. Tan valiosos que Él dio a su único hijo por nosotros, para que nosotros tuviéramos una oportunidad de acercarnos a Él. No la desaprovechemos, amados hermanos. Enfoquémonos en lo que de verdad vale la pena. Nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia de buscar, como le dije antes, el halago, de enorgullecernos por los títulos, por los bienes, por las personas que nos siguen. Y no, amados hermanos, eso está mal. Nuestro orgullo debe ser ferviente devoción a Yahweh, obedecer los mandamientos. Nuestra grandeza es obedecer los mandamientos de Yahweh y servir a los demás. Entonces, para terminar, amados hermanos, les dejo esta exhortación que vemos en Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Estoy leyendo de la Reina Valera restaurada. Dice: ahora pues, teman a Yahweh y sírvanle con integridad y en verdad. Y quite de en medio las deidades a los cuales sirvieron sus padres de la otra parte del río y en Egipto, y sirvan a Yahweh. Y si mal les parece servir a Yahweh, escojan hoy a quién sirvan, si a las deidades a las cuales sirvieron sus padres cuando estuvieron en la tierra de la otra parte del río, o a las deidades de los amorreos en cuya tierra habitan, que yo y mi casa serviremos a Yahweh. Aquí vemos como Josué, Yahushua, el hijo de Nun, a quien conocemos como Josué, le aconseja al pueblo que le teman a Yahweh y que le sirvan con integridad y en verdad. Esos dos conceptos son muy importantes: integridad y verdad. Verdad. Entonces, amados hermanos, tenemos que servirle a Yahweh en integridad y en verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad? En su palabra, no en la tradición. También vemos que el otro consejo que él le da es que quiten de en medio las deidades. ¿A qué se refiere con las deidades? A los ídolos de bronce, de barro, a las imágenes, o en otro, como a los poderosos que ellos, a que sus padres adoraban en la otra parte del río y en la tierra de Egipto. Entonces vemos cómo es importante que nosotros apartemos de nuestra casa, de nuestra presencia, lo que tiene que ver con ídolos, con imágenes, con estatuas, de gente poderosa, que hoy en día equivale
a los santos que veneran en la iglesia católica y todas las iglesias paganas y todas las religiones paganas. Entonces, amados hermanos, y vemos como Yahoshua, el hijo de Nun, Josué, también le da la otra opción. Pero si les parece mal servir a Yahweh, entonces elijan a quien servirle ustedes. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Con esa exhortación le dejo, amados hermanos. Teman a Yahweh y sírvanle con integridad y en verdad. Y tendrán larga vida, tendrán éxito en su vida. Y Yahweh siempre estará con ustedes y su familia. Que Yahweh le bendiga, amados hermanos, que Yahweh le guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. En el nombre de nuestro amado Maestro Yahushua. Amén. Fue un placer, amados hermanos. Hasta la próxima.